el enfoque de los procesadores como elemento dentro de la computadora. Y entonces, para entender dónde estamos parados, lo que a lo mejor nos conviene es hacer una pequeña evolución, un repaso histórico. Las computadoras crecieron en los años 60 a partir de un concepto de familia. Es decir, yo acomodo el hardware que compro separando software de hardware. Y la idea era que el software pudiera correr en cualquiera de los hardwares de la familia. Eso se debía a que supuestamente el hardware era más difícil de conseguir porque era una computadora para muchos usuarios. Y lo otro, el software era muy específico y era muy caro. Entonces, como para diferenciar los temas, separaban el cómo se ve la máquina desde el punto de vista de la arquitectura de cómo se implementa esa computadora desde el punto de vista de la organización. En el medio estaba el software. Entonces, ese concepto nació en los años 60, lo implementaban todas las grandes empresas de la época. IBM o Digital Equipment fueron las precursoras. Y lo que tenían estas máquinas en la organización de la implementación, obviamente, era el uso de una unidad de control que pudiera ser modificable por el fabricante. Esta idea de la unidad de control modificable era vieja. Es más, fue propuesta en el año 51 por un señor llamado Wilkes, que trabajaba en IBM como empresa, y fue IBM la que introdujo una unidad de control que pudiera modificarse de una manera fácil para el fabricante, ¿no? Para la empresa, y con eso hacer que el comportamiento de la máquina que se generaba fuera distinta para el usuario. Es decir, la unidad de control, acuérdense que von Neumann nos decía que las máquinas tenían una CPU que internamente constaba de la unidad aritmética lógica, aritmética en realidad, la lógica pasó después, algunos lugares de almacenamiento como los registros internos y la unidad de control que es la encargada funcionalmente de hacer que toda la computadora funcione, no solamente la CPU, la unidad central de proceso, sino su interacción con la memoria y con los puertos de entrada-salida para administrar la relación con el usuario. Entonces, si podían a esa unidad de control manipularla o modificarla cambiando pequeñas cosas, podían ofrecer a la familia distintos parientes, para decirlo así. Entonces, esta unidad de control en realidad tenía como corazón una secuencia de instrucciones específicas para poder realizar las instrucciones que el programador externo quiere utilizar. Entonces, claro, ahí se perdieron porque hablé de instrucciones precisas e instrucciones del programador. Entonces, para evitar confusiones, lo que hicieron en la jerga técnica es llamarlas microinstrucciones, a las que están formando el funcionamiento o determinando el funcionamiento de la unidad de control. Entonces, dentro de la CPU, en la unidad de control, lo que va a hacer la unidad de control es cumplir microinstrucciones que pertenecen a microprogramas. Y resulta que cada microprograma es una instrucción del conjunto de instrucciones. Esas instrucciones que ustedes están en este momento programando
en lenguaje assembly. Bien, entonces, la unidad de control era microprogramada. ¿Por qué? Porque cada instrucción de la máquina se armaba a partir de microinstrucciones que estaban en la unidad de control. Con esto, con este esquema de funcionamiento de la unidad de control, se puede armar cualquier instrucción del conjunto de instrucciones. Y eso permitía separar el software o la escritura en lenguaje de máquina del hardware. Había que hacer una modificación que solo la podía hacer el fabricante. Y en este caso, el primero que la utilizó fue IBM en sus máquinas. Y entonces, desde el punto de vista del usuario, yo tenía un conjunto de instrucciones para programar la máquina, pero la podía, digamos, configurar para determinadas acciones en función del hardware que iba a comprar. Y entonces era todo una negociación de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo pagar, y entonces a partir de ahí me vendían una máquina. Bien, entonces la unidad de control en realidad contenía tantos microprogramas como instrucciones tenía el conjunto de instrucciones de máquina que ve el programador. Y así nacieron las computadoras. Idea de familia y la unidad de control microprogramada. Ahora, si nosotros tenemos pequeños microprogramas para implementar cada instrucción, necesito tener una memoria. Y entonces, las unidades de control tenían lo que se llamaba una memoria de microprograma, que venía cuando yo compraba mi CPU, mi computadora. ¿Bien? Entonces era un requisito propio para darle espacio a esta nueva forma de comercializar las computadoras, por un lado el software, por otro lado el hardware, y tratando de que el hardware se modifique lo menos posible, porque era el más complicado de realizar. Bien, a esa historia, en los mediados de los 60, se le agregaron más avances tecnológicos. En particular, apareció la memoria caché, que veremos en clase siguiente, no en esta, que forma parte de la jerarquía de memoria, que algo vieron en materias, en organización en particular, de la descripción de cómo es la jerarquía. Bueno, la trabajaremos, pero la memoria caché nació, por ejemplo, en esta misma línea de máquinas de la familia 360 de IBM, pero en particular el modelo 85. A partir de ahí empezaron a tener memorias caché cuyas características también se compraban en función de los requerimientos que el usuario pretendía de la máquina. Después, tecnológicamente, en la década siguiente, es decir, fines de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, apareció la memoria de estado sólido, la basada en semiconductores. Esta memoria es la que conocemos como RAM, memoria de acceso aleatorio, o Random Access Memory, eso es lo que quiere decir RAM, que es una memoria que va a formar parte de la jerarquía y que la vamos a llamar memoria principal, como la llamaba von Neumann. Pero ¿qué características tenía la memoria de estado sólido? Es que era mucho más pequeña y que permitía, pequeña en tamaño físico, ¿no? Y permitía el almacenamiento de mayor cantidad de información que las memorias principales que se venían construyendo hasta ese momento. Entonces, ustedes vean que a esta altura ya tenemos memoria caché, memoria RAM de estado sólido, con transistores, para decirlo de una manera, y lo que estábamos haciendo ahí era aumentar el acceso aumentar la velocidad de acceso a las memorias, a lugares donde están los programas que tiene que ejecutar la CPU. Pero como evolución posterior, una vez que se disparó tecnológicamente
la producción de dispositivos de almacenamiento en estado sólido, o sea, con transistores, lo que nosotros en organización vimos como organizaciones 2D y 2,5D, es decir, empezamos a hacer los lugares de almacenamiento con esos transistores, aparecen nuevas utilidades de los dispositivos semiconductores o del estado sólido, como se los conocía en aquel momento, que son los microprocesadores. ¿En qué consisten los microprocesadores? Los microprocesadores son una CPU toda íntegramente realizada con transistores, es decir, como estado sólido. Y ahí observen lo que pasa. Teníamos la RAM, que era la memoria principal de von Neumann, en estado sólido. Poníamos un microprocesador y entonces teníamos la CPU hecha en estado sólido. Nos quedaba toda la parte de los módulos de entrada-salida para conectarse con los periféricos. Pero eso también se terminó haciendo de estado sólido porque lo contamos cuando en realidad era una lógica de control con registros especiales para el guardado de datos, el monitoreo de estado del periférico y o el que recibía las indicaciones de control por parte de la CPU. ¿Se acuerdan cómo habíamos descrito? Era un módulo de entrada-salida. Y luego teníamos las conexiones físicas a través de los puertos a los periféricos. Es decir, los módulos de entrada-salida también se podían hacer en estado sólido y llegamos en los mediados de los 70 a tener toda una computadora hecha de estado sólido, es decir, basada toda en transistores, que era funcionalmente comerciable, y entonces se produjo el disparo del uso de estas nuevas máquinas que tenían como CPU microprocesadores. Ejemplo de microprocesadores es el MSX88. Pero el MSX88, que pertenece a la familia Intel, nació con el primer microprocesador, que era el Intel 4004, y eso fue en el 71. Observen que nosotros, en el simulador, usamos el MSX88, que es una variante simulada de lo que se conocía como procesador 8088, su variante luego 8086, que dio origen a la PC, a la personal computer, a la computadora que disponemos todos ahora sobre escritorio, que era de un solo usuario. A diferencia de las computadoras de antes que veníamos contando, que tenían una CPU, una sola memoria, y a través de los módulos de entrada-salida se conectaban con múltiples usuarios. Armamos, a partir de este momento histórico, computadoras individuales para cada persona. Y eso fue un explosivo comercio de distintas marcas, la aparición de distintos microprocesadores con distintas características, pero el formato interno sigue respetando las características de CPU que nosotros contamos. Hay registros, está la unidad aritmética, está la unidad de control. Con esto del estado sólido, todo se podía hacer en un solo dispositivo mucho más pequeño y empezaron a aparecer otros problemas. En la ventaja, en la expansión del uso de las computadoras a nivel general, y esto estableció un comercio, una industria muy floreciente, hasta el presente inclusive, ¿no? Pero bueno, sobre los microprocesadores como el 8088, 8086 y su siguiente, empezaron a aparecer variantes. La mayoría de las variantes, de las cosas que nosotros estamos viendo, tratan de seguir esta línea de ser familia de procesadores, y todos intentaban originalmente ser de propósito general. Es decir, el MSX88 que probamos es una CPU que yo puedo programarla para que realice
programas con distintos objetivos, desde una planilla de cálculo hasta el almacenamiento de una base de datos o implementar algún juego a través de la pantalla. Bien, ese es el propósito general. ¿Por qué se cuenta esto? Porque simultáneamente, claro, en el nacimiento de los microprocesadores, no muchos podían comprarse la computadora. Y no había un negocio que te venda en cualquier lugar, en cualquier momento. Por ejemplo, acá en la Argentina había que importar las computadoras de este estilo, había que pedirlas especial y hacerlas importar. Estoy hablando de los años 80. Entonces, lo que sí se podía hacer ante tanta complejidad era intentar hacer microprocesadores de propósito específico, pensados para una actividad en particular, es decir, construirlos para que formen parte de una computadora de utilización específica. Y ahí empezaron a aparecer variantes de microprocesadores con distintos objetivos. Tal es así que a fines de los 80, principios de los 90, nacieron los que se llamaban microcontroladores, y en que consistían en un dispositivo físico, en una sola unidad, que tenía no solamente la CPU, como lo que llamábamos microprocesador, sino que incluían en ese dispositivo físico parte de la memoria RAM o lo que nosotros llamábamos memoria principal dentro de ese mismo dispositivo y los módulos de entrada-salida, todos juntos, todos interconectados, pero en un solo dispositivo. Y esos fueron los que se conocían con el nombre de microcontroladores, porque el uso estaba especializado en distintas actividades. Hoy en día, dentro de un lavarropas que tiene los 150 programas que nunca nadie usa, lo que tienen internamente es un microprocesador, un microcontrolador. Por eso lo pueden programar, claro, pero lo programamos de forma muy elemental. Si ustedes tomaron un lavarropas, la programación es a través del pulsar teclas que van cambiando de opciones, pero no tienen instrucciones descritas como las que nosotros estuvimos programando en los simuladores. Es tocar un botón una vez, dos veces, tres veces y van cambiando las opciones y después uno le da el arranque y arranca. ¿Y eso por qué lo puede hacer? Porque hay un microcontrolador que está pensado para realizar determinadas tareas y cuando uno selecciona una actividad, eso es lo que va a hacer el dispositivo que este microcontrolador está trabajando o controlando. Por eso el término controlador. Pero eso también generó variantes de microcontroladores. ¿Por qué? Por la característica o las cosas que podía hacer la CPU que tenía el microcontrolador. Entonces empezaron a hacer cosas híbridas donde hay microcontroladores que tienen internamente microprocesadores conocidos, o de los que estábamos usando. Es más, en algún momento esos microcontroladores podrían llegar a tener un 8086, por ejemplo, o un 8088 si lo quieren, como CPU de un microcontrolador. Y entonces empezó a aparecer el hecho y dice, pero estamos tratando de armar un dispositivo para controlar un lavarropas y le estamos poniendo como cerebro una máquina o una CPU que es para realizar cómputo genérico. Estamos como, digamos, matando moscas con cañones, es decir, como desperdiciando tecnología o uso de tecnología para una actividad muy sencilla. Y entonces la tecnología ha permitido y ha ido evolucionando, dando origen a lo que se llaman microprocesadores embebidos o empotrados. Es decir, están el empotrado es metido en, y el embebido es absorbido por, pero están adentro de algo. Y esa es una de las formas que ha aparecido desde los 2000 para adelante en la concreción de los sistemas de cómputo, donde yo puedo armar
un procesador de una determinada máquina conteniendo microprocesadores internos de determinada característica, que yo lo puedo pedir o lo puedo hacer inclusive. Y ahí dio origen a todo lo que vino pasando en la continuación, es decir, tener procesadores especiales que tienen gran cantidad de posibilidades de cómputo a bajo costo o de fácil acceso. Y esos son los microprocesadores embebidos o empotrados. Pero desde toda esta historia, ¿qué les cambia a ustedes? De nada, simplemente los nombres. ¿Por qué? Porque la programación que les enseñamos, el lenguaje assembly, es exactamente para cualquiera de ellos con sus dimes y diretes, ¿no? Tendrán variantes para un determinado microcontrolador o para programar un determinado procesador o microprocesador embebido, porque claro, al meterlo dentro de otra cosa, normalmente se le pueden recortar determinadas acciones para cumplir el objetivo para el que se hace. Bien, es decir, de los procesadores que hoy tenemos, hemos visto que han pasado muchas cosas y en particular, hoy en día, tecnológicamente, nosotros tenemos CPUs que consisten de varios procesadores, o el procesador que nosotros tenemos tienen diferentes CPUs internas. Claro, ¿cómo comemos esto? En realidad, hoy, sea una computadora portátil, un teléfono celular o una computadora de escritorio, nuestra CPU en realidad está compuesta de múltiples cores. Y en realidad, cada core es un microprocesador que podrá estar restricto, podrá estar condicionado para funcionar con otros microcontroladores o microprocesadores. Va a depender de quién compra qué cosa y los usos que le vamos a dar. Bien, eso es lo que tenemos hoy tecnológicamente para utilizar en un dispositivo electrónico. Se programa en un lenguaje similar al que estuvimos aprendiendo hasta ahora, que es el lenguaje de máquina o el lenguaje assembly en particular. Pequeños cambios en la nomenclatura de cómo describo las instrucciones o cómo es el tipo de máquina, si es de 2 direcciones, 3 direcciones, una dirección, como contamos en la primera clase, se sigue aplicando. O sea, todo lo que contamos es útil para la máquina de hoy. Claro, ¿qué es lo que pasa? Hoy, una CPU de cualquier máquina tiene 8 cores. Y eso quiere decir que tiene múltiples procesadores para realizar una tarea. Y ahí vienen otros problemas que son los que veremos en la última clase, que es la introducción al procesamiento paralelo. Porque si yo tengo varios cores, que cada uno de ellos es en realidad un procesador, como el MSX88 o como el WinMIPS, se pueden dar cuenta que las posibilidades de trabajo crecen y habría que coordinarlo de alguna manera para que su potencia sea realmente la de utilización de todos los atributos de todos los intervinientes. Pero bueno, esta parte de tener procesadores múltiples no nació con la tecnología de los microprocesadores. Era anterior, inclusive cuando no se llegaban a tener las computadoras personales, o en paralelo con esas computadoras personales aparecieron máquinas que tenían microprocesadores específicos pensados para optimizar determinada tarea por su aplicación. Y si las cantidades de datos o la cantidad de trabajo que había que realizar era muy grande, lo que se armaban eran unidades de cómputo que tenían múltiples procesadores en su funcionamiento. Es decir, la computación múltiple, utilizando múltiples procesadores, está presente desde los años 70. No es un invento
que empezó en este siglo, ¿sí? Nosotros lo vivimos porque tecnológicamente se pueden poner dentro de un único dispositivo como el teléfono. Pero ya vamos a llegar a hacer las críticas sobre esta arquitectura de múltiples procesadores. Y después tiraremos algunas puntas de cómo se pueden programar o administrar eficientemente esos múltiples procesadores que hoy tenemos en celulares o computadoras. Bien, bueno, pero esa es la historia de la evolución, para que se queden tranquilos que de todo lo que estuvimos viendo no es simplemente repasar la historia y poner las cosas, sino es dar los hitos de utilización que siguen sirviendo y son básicos para poder comprender el funcionamiento de los procesadores actuales, de los que se compraron y de los que vengan, y yo espero por lo menos 15 o 20 años más. Pero va a haber grandes cambios, porque la tecnología está migrando a otros sistemas de representación de datos y ya no va a ser el binario, y entonces ahí ya vamos a volver a organización y a ver cómo vamos a representar datos en una nueva máquina y cómo vamos a construir esa nueva máquina para que funcione de una mejor manera. Pero bueno, hoy en día la realidad está muy en pañales, con esto de la computación cuántica y los procesadores cuánticos, porque son las primeras pruebas de lo que las computadoras que tenemos ahora tenían en fines de los años 50. Digamos, la explosión puede ser muy rápida, pero va a llevar 10, 15 o 20 años el que empiece a ser de uso masivo. Muy bien, todo esto con la historia. ¿Por qué hacemos esta evolución histórica? Porque en realidad la clase habla de las computadoras de repertorio reducido de instrucciones, llamadas RISC. Este nombre surge porque las máquinas que se vinieron haciendo hasta lo que venimos contando eran máquinas cuyo repertorio de instrucciones estaba basado en tener la unidad de control microprogramada y entonces agregar una nueva instrucción al conjunto de instrucciones o al repertorio de instrucciones del procesador era simplemente poner unos pesos más para que me diseñen el microprograma que ejecuta esa nueva instrucción. ¿Bien? Y entonces se terminó llamando a esos otros procesadores CISC, con C de casa, que eran computadoras de repertorio complejo de instrucciones. ¿Sí? Entonces, porque las instrucciones, claro, seguían basándose en el concepto de microprogramas para completar esa nueva instrucción que poníamos en el set de instrucciones. Muy bien, pero las RISC, ¿qué características principales van a tener? Bueno, estamos en un punto tecnológico donde ya teníamos las CPUs, teníamos la memoria RAM, teníamos la caché, y entonces lo que empezamos a hacer es tecnológicamente incorporar registros dentro de la estructura de la CPU, que antes el número de registro que teníamos, por ejemplo, en el MSX88, estaba resumido en 4, como el ABCD que teníamos, y alguno que otro, como el stack pointer, que era un registro de uso especial. Había otros registros de uso especiales, pero no pasábamos de la decena de registros. Entonces, tecnológicamente se empezaron a poder incluir un mayor número de registros para su uso general. Claro, esto requiere un aumento del costo del dispositivo CPU, que no todos estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, la solución que es la otra cara de la moneda es decir, bueno, si no podés comprar más registros, como tenemos esto de la familia separada, lo que podemos hacer es que el compilador de tu lenguaje de alto nivel pueda optimizar el uso de los pocos registros que tiene tu CPU, porque no los podés pagar. ¿Bien?
Y en el recontra mejor de los casos teníamos la posibilidad de comprar mayor cantidad de registros dentro de la CPU, pagando un costo mayor por la CPU, y además podíamos comprar un compilador que era más caro porque tiene más tecnologías para hacer el mejor uso de esos registros. Ese sería el sumum de la cosa, pero era todo costoso, no era cuestión de dinero. ¿Bien? Ahora, el gran número, y esta es una pregunta que hacemos en los exámenes finales, ¿qué queremos decir con gran número? Es un número que se escribe de 1 metro de alto por 25 centímetros de ancho, no sé, ¿eso sería un gran número? No, acá nos referimos a que la cantidad de registros disponibles para uso general, es decir, que yo desde una instrucción de máquina o una instrucción del assembly lo puedo utilizar para hacer cualquier cosa dentro del contexto de un programa, ¿no? Puede contener un dato, puede contener una dirección, a ese registro le puedo agregar otros valores constantes, no se los puedo agregar, puedo sumar 2 registros entre sí y generar uno nuevo, el nuevo valor de un nuevo registro. Bueno, nos referimos a la cantidad de registros que en los procesadores como el MSX88, que estábamos viendo que eran todos años 80, estábamos hablando de 10, 15 registros, para decir un montón. Por más que dentro de la CPU quizás hay registros específicos que administran la unidad de control, pero no son visibles para el usuario. El programador desde las instrucciones de máquina no puede hacer nada porque no los puede utilizar. Entonces, acá el gran número es pasar de esa decena de registros a una cantidad que podríamos decir a una centena de registros, no muchos más, una centena, no estamos hablando ni de miles ni de millones de registros. Va a haber casos especiales, ya lo vamos a ver y se los voy a mencionar, pero ese es el gran número de registros, es cambiar un orden de magnitud, digamos. De tener decenas pasamos a tener centenas. Si es que podemos pagarlas, reitero, porque si no nos vamos a tener que quedar con los pocos registros que tenía mi CPU, pero voy a tener que invertir en un compilador de alto nivel a esta nueva máquina que optimice el uso de los pocos que pude comprar. Bien, eso es uno de los puntos de las características de los RISC. La otra, el repertorio de instrucciones que nosotros vimos en organización y que repasamos en la primera clase, ese repertorio nosotros vimos que tenían las instrucciones la característica de qué operación quiero hacer y cuántos y dónde se encuentran los operandos. Bueno, en estas máquinas RISC, lo que vamos a hacer, esta CPU es RISC, lo que vamos a hacer es que el repertorio, o sea, la variedad de instrucciones que tenga, va a estar limitado. Y voy a optar porque las instrucciones realicen operaciones básicas, sencillas, cuasi elementales. Y el objetivo de esto va a ser eliminar la microprogramación de las instrucciones en la unidad de control. ¿Bien? Entonces vamos a tener que elegir qué operaciones son las importantes o son las que yo quiero, cuántos operandos van a requerir esas instrucciones y dónde van a estar, cómo voy a decir en dónde encontrar. Es decir, las características del repertorio van a ser limitadas, tratando de optimizar de alguna manera la concreción de esta nueva CPU. Y por último, y gran característica de las máquinas RISC, es que van a tener segmentación de cauce de instrucciones, que es lo que vimos en las clases anteriores, pero optimizada lo más que se pueda. Y acá, haciendo un juego entre el repertorio de instrucciones limitado y el mayor número de registros que vamos a tener dentro de la CPU. ¿Bien? Entonces, esas son las características globales de los procesadores RISC y
y nosotros tendríamos que ver cómo funcionaba esto comparando procesadores. En esta tabla que les pongo acá, en realidad tenemos tres grandes ítems que nosotros nos vamos a remitir por ahora a las CISC, que son las que estuvimos viendo hasta la clase 3, los RISC, que son los que empezamos a ver a partir de ahora en más, y una clase, no sé si la clase 8, me parece, vamos a ver la tercera, las columnas de la derecha, que son los procesadores superescalares. Bien, pero bueno, nosotros, ¿qué queremos comparar en esta tabla? Bueno, primero, los tiempos, la edad, el año en el que entraron en funcionamiento, los dejamos antes del 2000, es decir, antes que nazcan ustedes. Hicimos el rango histórico, empezando en los años 70 y hasta, en este caso, hasta principios de los 90. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los procesadores CISC, esto de conjunto complejo de instrucciones, fueron evolucionando hasta principios de los 90, pero fines de los 80, principios de los 90, surgieron estos procesadores RISC que empezaron a hacer pelea o dar pelea en el mercado de las CPUs, entonces, que formaban parte de una computadora. O sea, siempre nos centramos en la CPU porque, obviamente, memoria y módulos de entrada-salida van a tener que tener, porque estamos hablando de arquitectura von Neumann en todos los casos. Entonces, solamente lo que cambia es la CPU y, obviamente, cambios menores en el funcionamiento de interacción con la memoria y la entrada-salida. Pero vamos tocando de la CPU. ¿Y qué tocamos de la CPU? Bueno, las CPUs tenían en su set de instrucciones una cantidad de instrucciones diferentes. Esas instrucciones tenían un determinado tamaño que lo podemos medir en bytes. Cada instrucción tenía un tamaño. Y se usaban determinada cantidad, o teníamos la posibilidad de utilizar determinada cantidad de modos de direccionamiento para ubicar dónde están los operandos o dónde está la siguiente instrucción que yo quiero ejecutar. Es decir, información básica para la unidad de control. A eso iba sumado la cantidad de registros internos de propósito general que podía tener la CPU y el tamaño de la memoria de control que comenté hace un rato, que era memoria de microprograma, como se llamaba, que no se medía en bytes, se medía en bits, porque estaba pensada pura y exclusivamente para implementar las instrucciones del conjunto de máquinas. Y otra cosa que tenían las máquinas era una memoria caché con un determinado tamaño, este tamaño medido en kilobytes. Y entonces, lo que hace esta tabla es comparar distintas máquinas de distinto proveedor o fabricante de computadoras CISC con las máquinas de tipo RISC que aparecieron por aquella época. Tenemos la IBM 370, que como habrán visto, la primera que contábamos se llamaba 360, esta es la 370, con lo cual el proceso de utilización de software se disminuía, pero era otra máquina con otra arquitectura. Tenemos otra empresa u otra máquina, como las máquinas de VAX, o que antes llamábamos DEC, Digital Equipment. VAX era un modelo de máquina, acá tenemos el modelo, y hablamos de un procesador Intel que es mejor que el MSX88, ¿se acuerdan que sería el 8086? En realidad, acá estamos describiendo lo que sería el 8486, que es previo al Pentium. Hasta entonces, Intel llamaba a los procesadores con el nombre 80, 86, 80, 186, 80, 286, 386, 486. Cuando venía o continuaba en la familia el procesador 8586, Intel cambió y le puso Pentium. ¿Bien? Porque era la quinta
generación de los procesadores que nacieron con el MSX88. Pero bueno, ¿qué estamos hablando? De máquinas como la IBM o la VAX, que eran máquinas pensadas para múltiples usuarios, no eran de escritorio, contra el Intel, que era una CPU para una computadora de escritorio. Eso es por uso, pero observen, la IBM y la VAX son de los años 70, antes del comienzo de los 80, y el 486 es de finales de los 80, principios de los 90. Bien, ahí, entonces hay 10 años de evolución tecnológica en el medio. ¿Pero qué características compartían? Bueno, por ser CISC, todos tenían más de 200 instrucciones en el conjunto de máquina. Es más, si uno fuese a estudiar el Intel, el 486, nos encontramos que esto tiene 235 instrucciones diferentes, pero en realidad son más, de ahora les cuento. Es decir, tendríamos que aprenderlo de memoria, y ustedes vieron que lo que aplicamos en el simulador entran en una página y no serán más de 30, 40 instrucciones. Bien, y es por eso que no programamos en lenguaje o en assembly de su computadora. ¿Qué lo podríamos hacer? Porque venimos por la familia, pero desde el punto de vista didáctico es mejor estar con menos cosas, que después se replica el funcionamiento o se agranda el funcionamiento en otras cosas. Esta cantidad de registros superior a 200 marca una tendencia. En particular, por ejemplo, la VAX tenía 300, es decir, nos íbamos a otro extremo. Pero a eso le tenemos que agregar el tamaño que tienen las instrucciones. El tamaño de las instrucciones va a depender de cómo localizamos los operandos de una instrucción, cuánto es el campo del código de operación y cuántos operandos o elementos vamos a poner en una instrucción. Y entonces nos encontramos que los tamaños de las instrucciones varían según estas características de las instrucciones, y llegábamos a tener entre 1 o 2 bytes hasta 11 o 57 bytes para una sola instrucción del conjunto de instrucciones. Observen que esto que en el 486 llamamos de 1 a 11 bytes, podemos ver en forma resumida o más limitada qué es lo que pasaba en el MSX88. Porque teníamos una instrucción como el NOP en el MSX88, o como el RTI o el RET, que eran instrucciones que ocupaban un solo byte, que se da también en el Intel 486, hasta tener otras instrucciones que podían ocupar en el simulador 5 bytes, por ejemplo. Esas eran aquellas donde podíamos utilizar el modo de direccionamiento indirecto vía memoria con desplazamiento, que podían ser de hasta 5 bytes. Bueno, en el 486 esos 5 bytes se extienden al doble, para que vean la cantidad de bytes que ocupaba una instrucción. Bien, ¿a qué se debía en gran medida este tamaño de las instrucciones? Se debía a las variantes que los modos de direccionamiento daban para cada operando, y que en realidad tenían en la IBM primera 4 modos de direccionamiento. Esos modos de direccionamiento típicos eran el inmediato, el directo, el indirecto y algún otro extraño para complicar, o que puede ser el implícito, si lo quieren. En el 486 tenemos 11 modos de direccionamiento. En el MSX88, si ustedes leen el manual, van a ver que salen 7 modos de direccionamiento, o en el Stalin también cuentan 7 modos de direccionamiento. Hay combinaciones raras que nosotros no tenemos en el simulador, pero que sí tenía el procesador original, lo que hacía que hubiera 11 maneras distintas. O vamos a la VAX, que no solamente tenía un montón de instrucciones, sino que tenía 22 modos de direccionamiento diferentes. Eso hacía que explote la cantidad
real de posibles instrucciones, porque es la combinación de uso de modo de direccionamiento con cantidad de operandos a utilizar y tipo de operación a realizar. Esas combinaciones en la familia Intel para el 486, para el Pentium, puede llevarnos a más de 1000 variantes de instrucciones que pueden hacer lo mismo, pero con los modos de direccionamiento y la cantidad de operandos que identificamos, se tengan estas posibles instrucciones diferentes en ejecución dentro de la máquina. Muy bien, ¿qué otra cosa teníamos? Todas tenían una cantidad normal de registros como hasta ahora. Por ejemplo, estas máquinas grandes tenían 16 registros, estábamos en las decenas, registros de propósito general, y en el Intel hablamos de 8 registros de propósito general, que en realidad eran extensiones del A, B, C y D, que eran 4, más otros 4 que incluían el stack pointer y 2 registros índices y un tercero que no me acuerdo para qué cuernos era, que harían los 8. ¿Bien? Pero esa era la cantidad de registros que yo como programador podía utilizar. Estamos, lo que les comenté al principio, del orden de las decenas. Una decena, 2 decenas como mucho. Y el tamaño de la memoria de control. Observen que las máquinas grandes tenían 400.000 bits, casi 500.000 bits, dedicados en la memoria de control para implementar las instrucciones de máquina en esa memoria de microprograma. El Intel, que era un procesador más moderno pero más chiquitito, ya tenía casi 250.000 bits. Es decir, la mitad de las grandes máquinas que se concretaban antes. Y esto también da un orden de la complejidad de los problemas que podíamos atacar con una CPU tipo microprocesador contra las máquinas que eran computadoras completas o grandes como las IBM o las VAX. ¿Bien? Entonces, esa complejidad estaba ayudada por una memoria caché que tenía pocos kilobytes. En la familia Intel eran 8 kilobytes, mientras que las grandes máquinas tenían 64 kilobytes. Como verán, las dimensiones eran pocas, pero estamos hablando de procesadores que estaban hace 30 años atrás. Muy bien, esos eran los CISC. Muchos modos de direccionamiento, pocos registros, muchas instrucciones, memoria de control, tenían memoria caché, pero la memoria caché va a seguir siendo útil. Y entonces aparecemos a describir qué características similares tenían los RISC. Bueno, son más modernos, obviamente, nacen a partir de los fines de los 80, principios de los 90, con marcas que intentamos poner acá que sean diferentes de las anteriores. Tenemos Spark o MIPS. El WinMIPS que tenemos en realidad es una copia o una simulación de un MIPS original que podía ser similar al R3000, que era un poco más complicado que este R4000 que está acá. Bueno, pero la empresa era MIPS, la otra era Spark, y nacieron en fines de los 80, principios de los 90. ¿Qué características tenían? Estos procesadores, la cantidad de instrucciones es menor a 100. 70 en el caso del Spark, 94 en el caso del MIPS. Y vamos a ver las otras características. ¿Qué tamaño de instrucción tiene? Un solo tamaño, 4 bytes o 32 bits, cualquiera de los RISC. ¿Cuántos modos de direccionamiento poseen? Un modo de direccionamiento. Epa, cambiamos un montón. Claro, a estos cambios en estos procesadores se le agrega que desaparece la memoria de control, porque no vamos a tener una cantidad tan grande de instrucciones y variantes de instrucciones, con lo cual vamos a poder armar la unidad de control con funciones lógicas convencionales, unión de compuertas
lógicas elementales. Sí, va a ser una unidad cableada, es decir, con un circuito que va a determinar todas las formas de señal necesarias para trabajar en un ambiente con segmentación de cauce. Y si ustedes vuelven a ver cómo era la descripción de los elementos de hardware que tenemos en nueva CPU que tiene segmentación de cauce, ustedes observan que la unidad de control a lo sumo se dividía en dos partes, una para administrar la CPU, otra en genérico, y estaban en la etapa de decodificación del cauce segmentado. Y se ponían y se trabajaban todas en ese ciclo de reloj, prácticamente sucedía todo, porque ahí se definían las acciones a tomar. ¿Qué pasó con los registros? Y los registros crecieron. De propósito general, bueno, en los MIPS tenemos 32 registros. En realidad es mentiroso porque tenemos variantes de registros de punto fijo y registros de punto flotante. Hay que ver cómo los tomamos. Pero en realidad se refiere a los 32 registros de punto fijo que se pueden usar para cualquier cosa, inclusive para contener datos en punto flotante, aunque no los puedo operar. Mientras que los Spark tenían una variante o variantes de procesadores Spark que tenían hasta 500 registros internos de propósito general. Obviamente, ¿cuál es la diferencia entre tener 40 y 520? El modelo de procesador y el costo del mismo. Todo iba al costo de la computadora. Pero, obviamente, los tiempos de ejecución van a ser más rápidos en aquel, para determinadas aplicaciones, aquel que tenga muchos más registros que los 40. Pero igual, observan que cambiábamos la magnitud. Antes llegábamos hasta 16 y ahora tenemos por lo menos 32, el doble de registros de propósitos generales. ¿Bien? Bueno, memoria caché. Y si ustedes observan, la memoria caché tiene variantes. Hoy la superamos ampliamente, pero comenzamos con valores de memoria caché superiores a lo que tenían las máquinas anteriores. 128 kilobytes para los MIPS o 32 para las Spark. Muy bien. Después vienen superescalar, que van a ver, y ya se los cuento, pero cuando los contemos, es más de lo mismo. Se dieron cuenta que la estructura RISC convenía desde el punto de vista del procesamiento, porque era más eficiente, que hacía que las cosas fluyeran más rápido. Y eso generó a que, por ejemplo, del Spark pasáramos al Ultra Spark o del MIPS R4000 pasemos al R10000 a mediados de los 90. Es decir, fue un cambio muy rápido, tecnológicamente soportado, pero las conclusiones seguían siendo las mismas. Observen que los parámetros de el Ultra Spark o el MIPS son similares. Instrucciones de 32 bits, un modo de direccionamiento, cantidades de registro acorde a lo que tenían los originales, y el MIPS 10000 bajó la cantidad o el tamaño de la memoria caché. Pero estamos ahí. No, en el libro no estaban los datos del Ultra Spark y del MIPS R1000, pero variaron aumentando el tamaño de la cantidad de instrucciones, pasaron las 100, pero no mucho más. En el medio aparece algo nuevo que se llama PowerPC. Este PowerPC está contado en la edición 5 del Stalin y era una variante superescalar fabricada por Intel con otras empresas, tratando de hacerle la contra a Spark o a MIPS desde el punto de vista de la concreción. Y era una máquina totalmente RISC. ¿Bien? Entonces, típicamente se le asignan a IBM, pero tenía Intel e IBM trabajaban en conjunto para armar este procesador que volvía a ser
era como RISC, pero también eligiendo tamaños de instrucciones de 32 bits, 2 modos de direccionamiento, decía, 1, 2 e igual, no hay demasiado cambio, 32 registros internos y una caché de 16, 32. Es decir, no se iba de los parámetros, salvo que declararon en su proceso de construcción más de 200 instrucciones que parecidas a las que proveían IBM, proveía a Intel proveían habitualmente en los procesadores. Pero bueno, ya vamos a ver en qué consisten los superescalares. Pero en vez de analizar cómo veníamos con los CISC, voy a avanzar estrictamente hasta la página 24 para seguir avanzando en el RISC como elemento, para que quede claro. El libro, cuando describe todos los ítems que después los podemos repasar rápidamente, en realidad lo que trata de hacer es un análisis de cómo eran los procesadores que se estuvieron haciendo, como el MSX88, y seguían evolucionando tecnológicamente. Esos eran los CISC. Y la idea de los CISC era trabajar en particular sobre 3 ítems. Simplificar el compilador, hacer optimización de los programas, haciendo que los programas sean más pequeños y o se ejecuten más rápido, todo como consecuencia de la modificación del compilador. Ahora, muy bien, cuando uno analiza todas las cosas que se fueron haciendo, el objetivo de simplificar el compilador era obvio. Es decir, tratar de que no sea ya bastante, tenían el costo de la computadora como para agregarles el costo del software de compilación, porque modificamos el hardware, porque actualizamos el hardware. Entonces, la idea era entonces, sí, nosotros íbamos a modificar el hardware, íbamos en los CISC, agregar en la memoria de microprograma aquel microprograma que implemente instrucciones de máquinas más complejas para una determinada actividad. Eso llevó a que el conjunto de instrucciones de máquina fueran muy complejos, pero después muy difíciles de aprovechar, haciendo que la optimización se dificulte. La optimización era disminuir el tamaño del programa o aumentar la velocidad de ejecución del programa. Esa es la tarea de optimizar los resultados de un compilador. ¿Qué instrucciones de máquina complejas se fueron poniendo en los procesadores? Bueno, el ejemplo característico y típico es en esa máquina VAX que vimos, que era la del medio, la que tenía un montón de instrucciones y muchísimo modo de direccionamiento. Bueno, tenía una instrucción hecha específicamente para los lenguajes de alto nivel que tengan la sentencia case. Y entonces, en el lenguaje assembly había una instrucción case donde uno iba poniendo todas las variantes de los casos que la instrucción case tenía que tomar. Yo la escribía en lenguaje assembly. Y esa instrucción, cuando se codificaba, era la que podía llegar a tener hasta 54 bytes de largo. Era la implementación estricta de un case en una de las máquinas para darle el gusto al lenguaje de alto nivel de una solución basada en una sentencia case. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo tengo o uso un lenguaje que no implementa la sentencia case, la máquina que me compré o el compilador, no va a haber diferencia. El compilador, ya que lo tiene, lo tiene. Después es cuestión de uno si lo quiere utilizar o no. Entonces, este agregado en el compilador solo va a ser aplicado si yo uso la instrucción case, que era una complicada. Entonces, solo en los casos en que sean necesarios yo la podía utilizar y podía ganar ventaja. Ahora, había que, y es lo que se cuenta en parte de las transparencias que salté, es, bueno, la única manera de saber
si esto es útil o no, esta sentencia case es útil o no, hay que ver, bueno, qué porcentaje de los programas que se ejecutan en una determinada máquina utilizan la sentencia case y cuáles no, por ejemplo. O si yo en vez de utilizar el case puedo usar otra solución algorítmica para tener los mismos resultados, que a lo mejor no son una sentencia, son una secuencia de sentencias, pero bueno, no necesito que el lenguaje de máquina tenga una instrucción tan compleja. Pero bien, entonces, vamos a ver el tema de la optimización de lo que nos deja el compilador. Los ISC nos iban a dar todas las instrucciones que querramos porque se armaba un nuevo microprograma para, con las microinstrucciones, armar esa nueva instrucción que yo voy agregando según usuario querido. Entonces, ¿los programas se pueden hacer más pequeños? Bueno, sí, yo puedo optimizar de manera tal de que el programa ocupe menos memoria. Pero acá decimos, la memoria de hoy en día es muy barata. Y esto no se aplica a los años, al 2021. Se aplica desde el 2000, 2005. Las memorias empezaron a tener, las memorias principales, ¿no?, que es donde se carga el programa de von Neumann, empezó a ser muy barata. Y entonces, capaz que no justifica el esforzarme en hacer el programa el de menor tamaño, porque en realidad no ganamos nada. Lo único que serviría es para aquellas máquinas que son más viejas, que tienen poca memoria RAM, para que ese programa funcione. Pero si no, no sería una justificación o no sería un problema hacerlos más pequeños. Además, lo que podemos agregar es que las instrucciones sean más pequeñas no necesariamente vamos a tener menos instrucciones. Es decir, hay que ver cuánto ocupa cada instrucción. Y vimos que esa instrucción rara como la case ocupaba innumerable cantidad de bytes. Y entonces, con el solo hecho de usar una instrucción case, el programa quedaba largo por la definición de usar el case. Entonces, el cuco que nosotros podíamos llegar a ver y las explicaciones que se daban en los libros cuando hablábamos de las máquinas de una dirección, dos direcciones, tres direcciones, es que cuando llegábamos a la máquina de una dirección decíamos, uy, pero los programas tienen muchas instrucciones. Claro, porque tiene un solo operando, pero que tenga muchas instrucciones no quiere decir que el programa ocupe menos memoria, porque va a depender de qué tamaño tiene la instrucción. Entonces, lo único que impacta el tener más instrucciones o menos instrucciones es en el tamaño del campo de operación que pertenece a la instrucción. Entonces, el impacto de más o menos instrucciones, en realidad, en una instrucción en particular, puede poner 1 o 2 bits. Lo que sí influye en el tamaño del programa y la cantidad de bytes que ocupa es cuando yo utilizo máquinas tradicionales de 3 direcciones, donde cada campo para identificar un operando son del tamaño de las direcciones que yo tengo que utilizar para acceder a la memoria. Ahora, si yo a eso, en vez de poner los operandos en una celda de memoria, los coloco dentro de un registro, dentro de la CPU, como los registros son menos, por más que hayamos aumentado la cantidad de registros, la cantidad son menos. Se van a necesitar menos bits para saber en qué registro están. Y eso lo vimos. Una dirección de memoria, usábamos 16 bits en el MSX88 para identificar el lugar de un operando. Si lo pongo en un registro, como el WinMips, que tiene 32 registros internos, yo necesito 5 bits. Entonces estoy comparando o poniendo la referencia a un valor, a un operando, en vez de con 16 bits, que era la dirección,
con 5 bits que son la referencia a un registro. Y la operación y el resultado de la operación va a ser el mismo, pero acá achico la instrucción con el compromiso de tener el registro que sea capaz de contener el valor que voy a buscar. Y ahí voy a tener la compresión del tamaño del programa, porque la instrucción va a ocupar lo mismo, menos bit, perdón, haciendo referencia a los mismos operandos. ¿Se entiende? Entonces, tener más instrucciones no quiere decir que el programa sea más largo. Va a depender de cómo es la máquina que implementa esto, y entonces ahí aparece el estudio de o se justifica el por qué contamos de la máquina de una dirección, 2 direcciones, 3 direcciones. El MSX88 es un claro ejemplo de una máquina de 2 direcciones. El WinMIPS es un claro ejemplo de una máquina de 3 direcciones. Y ojo, la máquina de una dirección basada en acumulador, como se la llamaba, es el ejemplo de la primera máquina de von Neumann que se implementó en la historia, que fue la máquina IAS, que es la primera que se cuenta como CPU o como computadora de funcionamiento en la historia. Hay otras parecidas, etcétera, etcétera, hay todo para hablar de eso. Pero en realidad, esas máquinas de 1, 2 y 3 direcciones las vemos y las podemos utilizar y van a tener distintos objetivos. Bien, entonces, llegamos a que programas más pequeños no sabemos si lo podemos hacer, si lo podemos realizar. Y luego viene la otra pregunta. ¿Programas más rápidos los podíamos conseguir con la estructura CISC? Y no sabemos, porque para ser rápido yo tengo que, la unidad de control tiene que buscar la instrucción, o sea, completar el ciclo de instrucción, buscar la instrucción en memoria, traerla y ejecutarla. Ahora, vimos en el MSX88 que para buscar algunos operandos en algunas instrucciones teníamos que ir más de una vez a la memoria. Íbamos a tardar mucho más tiempo. Entonces, teníamos que buscar otro tipo de instrucciones que sean más rápidas desde el punto de vista. Leo la instrucción, ejecuto y tengo el resultado, punto, lo más rápido posible. Pero tener todas las instrucciones de este tipo me obliga a tener una unidad de control más compleja. Unidad de control más compleja es en la unidad del microprograma agregar instrucciones, con lo cual la memoria del microprograma se va a hacer más grande. Y entonces, si yo tengo una memoria más grande y tengo que buscar dentro de esa memoria la secuencia de operaciones o de cosas a realizar para implementar una instrucción, voy a tardar más tiempo en encontrarla dentro de la memoria de control y más tiempo en la ejecución de las instrucciones, por más que sean simples. Una instrucción de las elementales va a tardar más porque mi memoria de microprograma es muy grande, y cuando la unidad de control tiene que ver qué hacer, tiene que analizar todas las posibles características a realizar, aunque la instrucción sea de las más sencillas. Y entonces va a tardar más en completar una instrucción, aunque la instrucción sea simple. Bien, es decir, de vuelta, ni el tamaño de los programas, ni la velocidad de ejecución se demostraba que estuviera bien encarada con los conceptos que se aplicaban en estos procesadores CISC, de conjunto de instrucciones complejas, y donde había que microprogramarla y teníamos toda una CPU muy particular, muy compleja. Bien, entonces, claro, esto dio origen efectivamente a los RISC. Y entonces, acá ampliamos las características de los RISC, siendo un poco más formales, siendo más arquitecturales en la descripción. Acá vamos a tener que un procesador RISC cumple una instrucción por ciclo de reloj. Acá pusimos una instrucción por ciclo porque así la venden, o así la vendían en aquella época. Te decían, una CPU RISC te ejecuta una instrucción por ciclo. Y sabemos que es mentira.
por ciclo de reloj, un procesador RISC termina de cumplir una instrucción, termina de cumplir, porque la instrucción sigue tardando todo el tiempo que tenga que tardar, porque mientras esté en el cauce segmentado, va a tener que pasar de etapa en etapa hasta llegar a la última etapa. Y cuando llegó a la última etapa, recién ahí culmina la instrucción. Y eso es lo que hacía que, si yo solamente me pongo en análisis temporal, en un ciclo del reloj termina una instrucción. Sí, termina, pero cuando tengo todo el cauce en funcionamiento y estoy en medio de un programa. Al principio, los primeros ciclos de reloj de ejecución de un programa no sale nada, por ejemplo. Es como cuando abrimos la canilla. Por eso esto del pipeline o del cauce que nosotros hablamos, porque hasta que lo que empezó o entró en una punta de este cauce no llega al final, no sale nada. Pero bien, entonces, características del RISC. Producto de venta. Una instrucción termina en cada ciclo de reloj. Ojo, y acá hay que aclarar todo lo que vimos de los cauces. Si termina en un ciclo de reloj, siempre y cuando no tenga atascos, porque es un problema que nos va a aparecer. Pero el ideal en cada ciclo de reloj termina una instrucción de completarse en un procesador RISC. Pero empiezan las restricciones. Para que yo pueda optimizar lo más posible esta utilización del cauce de instrucciones, yo voy a tener que poner determinadas condiciones de trabajo. Y en una de las primeras es hacer que la CPU trabaje con operandos que están dentro de la CPU. Y eso es guardarlos en los registros que agregamos en estos procesadores. Dijimos que poníamos más registros. Muy bien, ponemos más registros para poder poner los datos necesarios en cada instrucción en un registro. Y entonces las operaciones pasan a ser exclusivamente de registro a registro. Y entonces ahí automáticamente ustedes me van a decir, y profe, sí, pero por von Neumann los operandos de una instrucción están en memoria. Y acá yo tengo que traerme y ponerlos en este registro para poder operar. Bueno, y entonces ahí va a aparecer que en el conjunto de instrucciones vamos a tener que tener instrucciones cuya operación sea específica de ir a buscar algo a memoria y traerlo a un registro, o a la inversa, tomar un valor que está en un registro y ponerlo en memoria. Y ahí aparecen las instrucciones load y store. Estas son justamente para poder cumplir con esta segunda línea que habla de las operaciones de un procesador RISC, son todas operaciones registro a registro. Bien, ¿qué otra característica tiene? Bueno, por lo que vimos, modos de direccionamiento sencillos. En particular, el proceso de venta era un modo de direccionamiento, tienen los procesadores RISC, a diferencia de todos los que tenían los otros procesadores, o los CIS en particular. Bueno, acá en realidad hay que hacer una salvedad. En la propaganda decían que tenían un modo de direccionamiento y la idea era tener modos de direccionamiento sencillos. Y en realidad lo que se buscaba era tener la menor cantidad de modos de direccionamiento a disposición o como variantes de la ubicación de un dato. ¿Por qué? Porque los datos, como van a estar en registros, el único modo de direccionamiento que requieren las operaciones registro a registros es el directo de registro. Con lo cual, ese es el modo de direccionamiento que yo puedo tener. Pero los modos de direccionamiento en realidad se originaron para hacer referencia al acceso a la memoria. Y entonces, lo que nosotros tenemos que ver en un procesador RISC es que la sencillez del acceso a la memoria sea lo primordial. Y ahí es tratar de tener la forma de acceder a un dato en memoria de la manera más rápida posible, permitiendo juegos o cuentas de lo más rápido que se puedan. Y entonces,
los diseñadores de estos procesadores llegaron a la conclusión de que para acceder a memoria, el mecanismo de identificación del objetivo más sencillo posible era el de utilizar el modo de direccionamiento más completo, que era el que nos permitiera combinar determinados elementos y poder acceder a cualquier zona de la memoria. Y entonces ahí apareció este modo de direccionamiento indirecto vía registro con desplazamiento, que es el que utiliza el WinMIPS. ¿Sí? Y observen que ese modo de direccionamiento para acceder a memoria, en realidad es ese, pero cumple las varias funciones simultáneamente. Por ejemplo, si yo como registro utilizo el registro R0, que contiene 0, y le agrego un desplazamiento, el modo de direccionamiento que estoy utilizando desde el punto de vista de mi escritura sería el modo de direccionamiento directo de memoria. Y el valor de la dirección de memoria está acotado a ese índice que le agrego o desplazamiento que le agrego a la forma de descripción. Si al revés yo pusiera como desplazamiento el valor 0 y utilizara un registro para acceder a memoria, el modo de direccionamiento se comportaría como el modo de direccionamiento en directo vía registro, porque estoy mencionando un registro que me da la dirección donde tengo que ir. ¿Bien? Y si uso la combinación, el valor de un registro más un desplazamiento, me voy al más complicado, pero eso me va a permitir reemplazar a los modos de direccionamiento que llamábamos basado, porque vamos a poder acceder, modificando el valor del registro, quizás, recorrer zonas de memoria en forma muy fácil. Es decir, es un único modo de direccionamiento que puede cumplir las funciones de varios de los anteriores o dar variantes de especificación, pero solo me preocupo en hacer eficiente este modo de tomar un registro, sumarle un valor y generar una dirección de memoria. ¿Bien? Obviamente, el modo de direccionamiento de registro está incluido, no se lo comenta, pero está incluido en el hecho de restringir las operaciones a registro, así como hay instrucciones que tienen un modo de direccionamiento implícito porque no necesitan operandos o los operandos están en determinado lugar por definición. Bien, entonces, hay muchos modos de direccionamiento en estos procesadores, pero de utilizar el programador se tiene que aprender el funcionamiento de uno que es complejo, pero si eso lo hago bien, los resultados se van a realizar en forma muy rápida. Y todos los accesos a memoria van a tardar más o menos lo mismo. Entonces, esa es una característica de RISC. Pocos modos de direccionamiento y el que sea más útil o el que pueda cumplir las características más versátiles. Y ese es el modo de direccionamiento que se promociona. Luego, el formato de la instrucción, que era cuántos campos ponía, va a depender de qué cosas quiero hacer con las instrucciones y los operandos. Entonces lo que tengo que elegir es simplicidad o sencillez en la descripción y en la formación de los campos